¿Te imaginas ser dueño de una parte de una empresa como Apple, Amazon o Tesla sin haberla creado? No estamos hablando de ser el fundador ni de tener millones desde el inicio. Estamos hablando de tener una parte, aunque sea pequeña. Y aunque parezca algo lejano, esto es exactamente lo que hacen las personas que entienden cómo funciona el dinero en serio. Eso es el equity. Y entender esto no es solo aprender un concepto más. Es cambiar completamente la forma en la que ves el trabajo, el dinero, las inversiones y tu futuro. Porque hay dos formas de jugar el juego del dinero. Una es intercambiar tiempo por plata. La otra es construir propiedad. Y esa segunda forma es la que, a largo plazo, marca toda la diferencia. El equity, o patrimonio, es la parte de propiedad que tenés en un activo. Ese activo puede ser una empresa, una propiedad, un negocio o cualquier cosa que tenga valor. Si una empresa vale $100.000 y vos tenés el 10%, tu parte vale 10.000. Hasta ahí parece algo bastante simple, casi obvio. Pero lo realmente importante no es el valor actual, sino lo que puede pasar con ese valor en el tiempo. Porque el equity tiene algo que el trabajo tradicional no tiene: la capacidad de crecer sin que vos tengas que estar presente todo el tiempo. Si vos trabajás por un sueldo, hay un límite claro. Tenés cierta cantidad de horas al día, cierta energía, cierta capacidad. Y tu ingreso depende directamente de eso. Pero cuando tenés equity, empezás a separarte de ese límite. Porque el valor de lo que posees puede crecer independientemente de cuántas horas trabajes. Y ahí es donde empieza a cambiar todo. Imagina esto. Vos trabajás 8 horas por día y ganás un sueldo. Si dejas de trabajar, dejas de ganar. Es una relación directa. Ahora imagina que tenés una parte de una empresa que crece año tras año. Esa empresa vende más, mejora sus productos, se expande a nuevos mercados. Todo eso hace que el valor de la empresa suba. Y como vos sos dueño de una parte, tu patrimonio también sube. Incluso si no hiciste nada ese día. Eso es lo que hace tan poderoso al equity. Ahora, llevémoslo a un ejemplo real. Imagina que en los primeros años comprabas acciones de Amazon. En ese momento era una empresa que no mucha gente entendía. Vendía libros por internet cuando casi nadie compraba online. Había dudas, riesgos, incertidumbre. Pero con el tiempo Amazon creció. Se expandió, innovó, cambió industrias enteras. Y las personas que tenían una pequeña parte de esa empresa vieron cómo su inversión se multiplicó de forma enorme. Lo mismo pasó con Google, con Microsoft, con Apple. En todos esos casos hay algo en común. Al principio no eran gigantes. Eran oportunidades. Y el equity permitió que quienes creyeron en ellas participaran de ese crecimiento. Ahora, algo importante que tenés que entender es que el equity no es solo para gente que invierte en bolsa. Hay muchas formas de tener equity. Por ejemplo, si creas un negocio propio, ese negocio es tuyo. Todo el valor que genere en el tiempo también lo es. Si el negocio crece, tu patrimonio crece. Otra forma es invertir en acciones. Cuando compras una acción, estás comprando una pequeña parte de una empresa. No es simbólico, es real. Sos dueño de un porcentaje, por más chico que sea. También están las startups. Muchas veces, personas entran en proyectos en etapas tempranas y reciben un porcentaje a cambio de trabajo, dinero o conocimiento. Si ese proyecto crece, ese porcentaje puede volverse muy valioso. Y después está el caso de los bienes raíces. Supongamos que compras una propiedad. Parte con dinero propio y parte con un préstamo. La parte que ya pagaste es tu equity. Si la propiedad aumenta de valor con el tiempo, tu equity también aumenta, incluso si la deuda se mantiene igual o baja. Es decir, tu patrimonio crece simplemente porque el activo que tenés vale más. Ahora, hasta acá todo suena bastante positivo. Pero hay algo que tenés que tener muy claro. El equity también tiene riesgos. No todas las empresas crecen. No todas las inversiones salen bien. Podés invertir en algo que pierde valor. Podés ser dueño de una parte de algo que termina valiendo menos, o incluso cero. Y esto pasa más seguido de lo que la gente cree. Por eso, no se trata solo de tener equity,
Se trata de entender dónde estás poniendo tu dinero. Se trata de analizar, de informarte, de diversificar. Porque así como el equity puede multiplicar tu dinero, también puede hacerlo desaparecer si no sabes lo que estás haciendo. Ahora, hay una diferencia clave que tenés que entender si querés avanzar en este tema. La diferencia entre vivir de un sueldo y construir equity. Cuando vivís solo de un sueldo, estás en una carrera constante. Tenés que seguir trabajando para mantener tu nivel de vida. Si parás, todo se frena. En cambio, cuando empezás a construir equity, empezás a construir algo que puede sostenerte en el tiempo. No depende únicamente de tu esfuerzo diario. Depende de activos que pueden crecer, generar valor, producir ingresos. Y esto no significa que tengas que dejar tu trabajo mañana. Significa que tenés que empezar y pensar diferente. Que en lugar de gastar todo lo que ganas, empieces a destinar una parte a construir propiedad, a comprar activos, a generar equity, porque ahí es donde está el verdadero cambio. Ahora, probablemente estés pensando, todo esto suena bien, pero ¿cómo empiezo si no tengo mucho dinero? Y esa es una de las mejores preguntas que podés hacerte. Porque la realidad es que no necesitas empezar con grandes cantidades. Podés empezar de a poco. Podés empezar invirtiendo pequeñas sumas en acciones. Podés empezar aprendiendo sobre negocios. Podés empezar desarrollando una idea propia. Lo importante no es el monto inicial. Lo importante es que entiendas el concepto y empieces a aplicarlo. Porque el tiempo juega un rol fundamental. Cuanto antes empieces, más tiempo tiene tu equity para crecer. Y ese crecimiento, con los años, puede ser enorme. Hay algo más que diferencia a las personas que crecen económicamente de las que no: la mentalidad. Las personas que solo piensan en ganar dinero suelen enfocarse en ingresos inmediatos. Las personas que entienden el equity piensan en construir activos, piensan en el largo plazo, piensan en cómo hacer que su dinero trabaje para ellos. Y esa diferencia de mentalidad con el tiempo se vuelve una diferencia enorme en resultados, porque no se trata de cuánto ganas hoy, se trata de lo que estás construyendo para mañana. El equity es paciencia, es estrategia, es visión a largo plazo. No es algo que te va a hacer rico de un día para el otro, pero es algo que, bien utilizado, puede cambiar completamente tu vida financiera. Y para cerrar, quédate con esta idea. Hay gente que trabaja toda su vida cambiando tiempo por dinero. Y hay gente que usa ese tiempo para construir cosas que después generan dinero por sí solas. La diferencia entre esos dos caminos no está en la suerte. Está en entender conceptos como este. El equity no es solo una palabra complicada, es una herramienta. Y puede ser una de las más importantes que aprendas si realmente querés crecer económicamente. Porque al final del día, los que entienden el equity son los que terminan siendo dueños del juego.